Vamos a la tercera aleya, que en otra clase sobre Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán lo hemos hablado, que se llama aleya de Mubahala. Mubahala es cuando los cristianos de Najran rehusaron aceptar el Islam, rechazaron aceptar el Islam. Entonces dijeron, vamos a hacer un acto que se llama Mubahala. Una persona que dice, tú no tienes la verdad, entonces dice, voy a suplicar a Dios que mate al mentiroso. El otro dice, yo también voy a suplicar a Dios que maldiga al mentiroso. Entonces, en Surat Al-Imran, capítulo 3, aleya 61, da indicación a esto, que en ese día, profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, llevó consigo a Fátima, con ella sea la paz, a Hassan, su nieto, a Imam Hussein, su nieto, y a Imam Ali alayhi salam, su yerno. Pero esa aleya no dice tu hija, tus nietos y tu yerno. Dice, vamos a traer a nuestras esposas, o nuestras mujeres, mejor dicho. Traemos a nuestras mujeres. Entonces el profeta del Islam, en lugar de todas las mujeres creyentes, solo trae a Fátima. ¿Por qué? Porque solo las personas puras pueden hacer este hecho. Que es una persona que tiene lo más mínimo de oscuridad en su corazón, apego mundano, no puede participar en ese hecho. Entonces el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, solo va a traer a las personas infalibles de su familia. Las personas puras y purificadas por Dios. En la aleya anterior, capítulo 33, Surat Ahzab, aleya 33. Ellos que Dios lo ha purificado, el profeta del Islam los trae. Y dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, capítulo 3, Surat Al-Imran, aleya 61. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Los que te discuten en ello, después de haber llegado el conocimiento, la sabiduría, la certeza les ha llegado, pero aún así lo rechazan. No van a reconocer que tú eres el último profeta de Dios. ¿Quiénes? Los cristianos. Tenían toda la descripción, todos los detalles sobre el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Aún así, por su interés, lo rechazaban. Entonces, Dios lo ordena al profeta. Dice, Faqul, di, ta'alaw. Vamos a invitar, a traer, nad'u abna'ana wa abna'akum, a nuestros hijos lo vamos a traer. El profeta del Islam trajo a Hassan y Hussein, dos nietos del profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Wa nisa'ana wa nisa'akum, nuestras mujeres y sus mujeres. Entonces el profeta del Islam trajo a Fátima, solamente a Fátima, la mujer pura del Islam, la hija del profeta del Islam. Wa anfusana wa anfusakum, a nosotros mismos, a nuestro nafs, anfusana, nuestro nafs. Nafs significa una persona misma, y ustedes mismos. Pero el profeta del Islam trajo al Imam Ali alayhi salam, y Imam Ali alayhi salam solo se queda en nosotros mismos. Quiere decir, Dios considera que Ali, ese gran discípulo del profeta sallallahu alaihi wa sallam, merece ser el sucesor del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Tiene las mismas ventajas y virtudes del profeta del Islam. Y Dios lo considera anfusana wa anfusakum. Y excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo considera así, que Ali está ahí en ese lugar tan espiritual, tan alto, justo después del profeta sallallahu alaihi wa sallam, con las mismas virtudes del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam. Entonces el profeta del Islam trae a Ali. Según algunas narraciones, cuando se le preguntó a Imam Reza alayhi salam, a Imam Sadiq alayhi salam, ¿cuál es la virtud más importante del Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán? Y ellos respondieron, esa aleya 61 de su capítulo 3 del Sagrado Corán. El único compañero del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam que llegó a tener las mismas virtudes del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Un discípulo que llega a nivel después de su maestro, Imam Ali alayhi salam. Y dice, anfusana, es el mismo espíritu alma del profeta así, en este grado espiritual tan alto. Entonces, entonces vamos a pedir la súplica en contra de los mentirosos, pedimos la maldición de Dios a los mentirosos. Y está bien claro en todas las fuentes sunna y shia, dice que en ese día el profeta del Islam llevó a su familia y también
Imam Hassan, Imam Hussein, Fátima y Imam Ali alayhi salam. Está bien claro, es una virtud grande de Imam Hussein y no coincide con ninguna otra persona en la historia. Solo a esa familia.